Hola amigos y amigas de mi amigo Freud. Este vídeo de contenido pedagógico se lo dedico a mis alumnos de bachillerato. Concretamente vamos a abordar en él la asignatura de lengua castellana y literatura de primero de bachillerato. Se trata de una materia troncal que estudian los alumnos de primero de bachillerato en todas las modalidades. Es una asignatura común. Bueno, es fundamental que dediquéis algo de tiempo diariamente a repasar lo que hayáis estudiado en clase. En el aula me dirijo lógicamente a los estudiantes de primero de bachillerato. Procurad hacer los ejercicios, las tareas que el profesor o profesora os recomiende para realizar en casa, a partir de los contenidos vistos en clase. No faltéis a clase y estudiad un poquito cada día. Os recomiendo hacer resúmenes, esquemas y fichas de cada tema. Este tipo de materiales que vosotros mismos realizaréis os ayudará a la hora de memorizar y repasar antes de los exámenes. Estos resúmenes, esquemas y fichas podéis crearlos a partir de vuestro libro de texto, de apuntes de clase o ejercicios con soluciones. Estudiar de forma constante, chicos y chicas, es una garantía para superar los exámenes. Te permitirá asimilar los conceptos, os permitirá asimilar los conceptos de forma duradera, aplicarlos en actividades y tener todo aprendido para el día de la prueba con un breve repaso. Al resolver los exámenes es fundamental que leáis atentamente los enunciados y estructuréis mentalmente las respuestas antes de poneros a escribir. Prestad atención especial a la claridad de vuestras respuestas, a la limpieza y a la ortografía. Aunque no lo creáis, estos pequeños detalles son fundamentales a la hora de decidir vuestra nota. Usad un lenguaje correcto, amplio y variado. Intentad no repetir la misma palabra demasiadas veces. Buscad sinónimos o términos más específicos. No utilicéis expresiones vulgares ni palabras comodín. Valorad la posibilidad de asistir a clases particulares si tenéis dificultades con la asignatura. No es una materia especialmente fácil y, bueno, si necesitáis ayuda, pues para eso existen profesionales que la prestan, ¿no? Entre los cuales me cuento. Bien, esta materia permite profundizar en los conocimientos adquiridos en la asignatura de lengua castellana y literatura de cuarto, último curso de la ESO, de la educación secundaria obligatoria. Tiene por finalidad aportar los contenidos lingüísticos
recogidos en el programa oficial de la materia y fijar las bases y conceptos necesarios para afrontar con éxito la asignatura de lengua castellana y literatura de segundo de bachillerato. El temario está dividido en 3 grandes bloques. El primer bloque se destina al estudio de la variedad de los discursos y al tratamiento de la información. El segundo bloque está destinado a la literatura y en él se estudian las características de cada género literario con especial interés en el teatro, el ensayo y la novela. Igualmente, en este bloque se enumeran y comentan las obras más representativas de cada género a lo largo de la historia. El tercer bloque se corresponde con la estructura semántica y sintáctica de la oración. Incluye tanto el análisis sintáctico como aspectos relativos a la gramática y ortografía. Por lo tanto, el temario comienza con la variedad del discurso, bloque que se abre hablando de lengua y sociedad. Perdón. Vamos a corregir un error. La variedad del discurso se abre hablando de comunicación, del concepto, del proceso. Termina con la composición de textos orales y escritos propios del ámbito académico, usando adecuadamente los esquemas de caracterización de los textos. Seguimos con el conocimiento de la lengua y ahora sí, este bloque comienza hablando de lengua y sociedad y se cierra con el reconocimiento de los rasgos que configuran el sistema fonológico de la lengua castellana en relación con el contraste entre lenguas, con las variedades sincrónicas y con las convenciones ortográficas. Entramos en el bloque de gramática, que se abre estudiando las categorías gramaticales y se cierra con los tipos de oración simple. En el bloque del léxico abrimos con los componentes básicos del léxico de la lengua española y cerramos con las características de las obras lexicográficas básicas, básicamente los diccionarios. Seguimos con el bloque de técnicas de trabajo que se abre con la utilización de procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de la información a partir de documentos procedentes de fuentes impresas y digitales, bases de datos, Internet, etc., tanto para comprender como para producir textos. Lo cerramos con el reconocimiento de la necesidad social de ceñirse a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas.
En el bloque del discurso literario abrimos con el discurso literario como fenómeno comunicativo y estético, cauce de creación y transmisión cultural y expresión de la realidad histórica y social. Cerramos con el romancero. En el bloque lírica culta hablamos con el Mester de Clerecía y cerramos con Jorge Manrique. En el bloque de los orígenes de la prosa romance, Alfonso X el Sabio y don Juan Manuel, y las formas de la prosa en el siglo XV. En el bloque de los orígenes del teatro en la Edad Media, comenzamos con la Celestina y cerramos con el marco histórico y cultural. En el bloque lírica, temas y estructuras, comenzamos con Garcilaso de la Vega y cerramos con Luis de Góngora. En el bloque modelos narrativos, abrimos con la tipología de la novela y cerramos con Baltasar Gracián. Para decirlo más ampliamente, con otras formas de la prosa, Fray Luis de León, Santa Teresa de Jesús, Francisco de Quevedo y Baltasar Gracián. En el teatro del siglo XVII abrimos con las características, significado histórico e influencia en el teatro posterior y cerramos, es una exposición exhaustiva de los contenidos del teatro del siglo XVII, Lope de Vega y Pedro Calderón de la Barca. Por último, seguimos con el teatro del siglo XVII, comentario de textos lingüísticos, cerramos con comentarios de textos literarios, pasando por las características del comentario de texto histórico. Y este decimos, es el contenido de Lengua Castellana y Literatura 1, o sea, Lengua Castellana y Literatura de primero de bachillerato. Próximos ya a concluir el vídeo, queridos estudiantes, vamos a desarrollar un poco las formas de elocución o tipos de textos. Comencemos por definir qué es un texto. Es la unidad mayor de comunicación. Y puede estar compuesto de uno o varios enunciados, incluso de una sola palabra. Lo que caracteriza al texto es que tiene sentido completo. Además, es autónomo, es decir, no depende de otra unidad mayor. No importa su extensión, sino que lo que realmente le caracteriza es su unidad de comunicación, no el poseer una estructura lingüística concreta. Para que podamos hablar propiamente de texto, han de darse una serie de factores en él, factores que deben aparecer, por lo tanto, necesariamente. Dichos factores son los siguientes: adecuación al contexto, cohesión y coherencia. Comencemos por la adecuación al contexto. Para que un texto sea aceptable, ha de ser adecuado al contexto.
No obstante, debemos distinguir entre varios tipos o clases de contextos. Serían los siguientes. Comenzamos por el contexto de situación. Denominamos contexto de situación al conjunto de las circunstancias en que se lleva a cabo el proceso de comunicación. Las circunstancias que rodean a un texto o en las que se emite un texto. Estos factores permiten darle sentido, significado al mismo. El enunciado Juan es rápido puede adquirir diferentes significados según los contextos en que se produzca. En una conversación sobre atletismo, significará corre rápidamente. Entre varios amigos que hablan irónicamente, significará es lento. Entre dos madres que hablan de los progresos en el crecimiento de sus hijos, significará crece deprisa. Elementos del contexto. Las circunstancias que forman el contexto de situación son las siguientes. Participantes, quiénes son el emisor y el receptor. Tema, asunto del que se trata, lo que conocemos como tópico. El marco, dónde y cuándo tiene lugar la comunicación. El canal, o vía de transmisión de la comunicación, oral o escrita, o por gestos. El código, lenguaje que se emplee, registro o tipo de lengua, jurídica, administrativa, periodística, son algunos ejemplos. Forma del mensaje, si este es una conversación, conferencia, cuento, carta de amor. El acto social en el que se desarrolla la comunicación, una boda, una misa, una fiesta. La clave, valoración positiva o negativa que tengamos sobre el acto. La intención, finalidad que persiguen los participantes en la comunicación, persuadir, enseñar, vender, entre otras. Pasamos al contexto pragmático. Hemos visto el contexto de situación, pasamos al contexto pragmático. Se denomina así al conjunto de conocimientos mentales que poseen el hablante y el oyente y que hacen posible la comunicación, al igual que el contexto de situación determina el significado de los contenidos que se comunican. Pasamos a la cohesión. Segundo punto, segundo factor, que debe aparecer necesariamente para que podamos hablar propiamente de texto. Definámosla. Son los lazos de unión entre las unidades, palabra, oración, texto, que se logran a través de mecanismos lingüísticos llamados índices o conectores. Estos elementos articulan las diferentes partes de la oración o bien oraciones entre sí, lo cual es lo que permite crear la estructura o trabazón, propiamente la coherencia. Por tanto, pertenecen a la cohesión los elementos lingüísticos de la estructura superficial, no los de orden lógico o pragmáticos. En tal caso, nos estaremos refiriendo a la coherencia. Factores de cohesión. Las relaciones entre elementos dentro de la oración
se lleva a cabo mediante los siguientes elementos. La cohesión léxica, repetición léxica, se da cuando un término reaparece en el texto, es decir, se repite. Sustitución sinonímica, un mismo significado se repite bajo diversas formas léxicas, varios sinónimos, presencia de términos relacionados. Hiperónimos, el toro salió, el animal. Hipónimos, los muebles son, la mesa, las sillas. Antónimos, el día trae la noche. Derivados, la zapatería donde compro los zapatos. Dentro de la cohesión léxica, por último, las proformas lexicales como sustitutos. Hiperónimos de significado muy general que se emplean en diferentes contextos. Persona, cosa, verbo hacer. Después de la cohesión léxica, los relacionantes, las llamadas proformas. Esto dentro, insistimos, de los factores de cohesión. Relaciones entre elementos dentro de la oración. Para lograr la cohesión, a veces se utilizan morfemas gramaticales, llamados también proformas. Son morfemas especializados en la función de sustitución, es decir, sustituyen a otras palabras para evitar repeticiones. Pueden aparecer los siguientes tipos de proformas. Pronombres personales, demostrativos, posesivos, indefinidos, relativos, interrogativos. Proadverbios son adverbios que sustituyen a otros adverbios o a complementos circunstanciales. Todos estaban dentro. Allí hacía menos frío. Son dos ejemplos. Sustitución sinonímica o mediante superhiperónimos, que ya ha sido mencionada. Al final de la cohesión léxica. Elipsis, la no aparición de un determinado elemento para no repetirlo. Puede considerarse proforma, en el sentido de que se sustituye un elemento por la marca cero. Tengo coche, pero mi hermano no. Tiene coche. Eso es, podríamos decir, pero mi hermano no tiene coche, pero muchas veces decimos, tengo coche, pero mi hermano no. Pasamos a los conectores supraoracionales. Esto dentro, insistimos, de los factores de cohesión. Llamamos así a los nexos de cualquier tipo que marcan explícitamente relaciones lógicas entre las diferentes partes del discurso, entre oraciones diferentes. Estas relaciones pueden ser de diversos tipos, como veremos. En unos casos, los conectores unen oraciones simples para formar oraciones complejas. Otras veces unen secuencias de oraciones o macroestructuras, tópicos, temas. Desde el punto de vista del significado podemos encontrar los siguientes. Relacionantes supraoracionales o conectores. Relacionantes aditivos,
relacionantes de oposición. Entre los relacionantes aditivos tenemos más aún, por lo demás, también. Entre los relacionantes de oposición hemos dicho que distinguimos los restrictivos y los exclusivos. Los restrictivos combinados con pero. Antes, al contrario. Es un ejemplo. Los exclusivos combinados con sino, una sola palabra. Antes bien, más bien. Relacionantes de causa. Entonces, así pues, de ahí que, en ese caso, en tal caso, de otro modo. Pues bien, de hecho, son algunos ejemplos. Relacionantes temporales y ordenadores discursivos. Tenemos temporales, en un principio, antes que nada, y ordenadores discursivos, genéricos y enumerativos. Entre los genéricos, para empezar, por otra parte, entre los enumerativos, en primer lugar, en un segundo momento, después, ya sabéis. También tenemos, dentro de los enumerativos, tenemos de cierre, por último, en fin, de apertura, ante todo, para comenzar, de continuación, bueno, entonces. Pasamos a los relacionantes explicativos, puramente explicativos, es decir, esto es, de conclusión, en conclusión, en fin, de recapitulación, en resumen, en fin, ejemplificadores, así, por ejemplo, a saber, pongamos por caso, y terminamos ya con la coherencia. Comencemos por el concepto. Comencemos por el concepto. Como digo, coherencia dentro es el tercer factor para que podamos hablar propiamente de texto. Tercer factor que debe aparecer necesariamente. Coherencia es la propiedad de todo pensamiento, teoría, texto, cuyas partes se organizan solidariamente entre sí. Se relacionan entre ellas en torno a un tema o tópico determinado. Coherencia es, por tanto, sinónimo de trabazón, de estructura. Según Van Dijk, coherencia es la propiedad semántica de los discursos basada en la interpretación de cada frase individual y relacionada con la interpretación de otras frases del mismo texto. Relación entre los diferentes enunciados de un texto. Podríamos decir también, resumidamente. Factores de coherencia. Para que podamos hablar de que o afirmar que un texto es coherente, deben darse los siguientes factores. Tema y rema. El mensaje se articula, se divide en palabras que no pueden emitirse más que una detrás de otra. El signo es lineal, según Saussure. Esta linealidad u orden en la emisión de palabras y frases puede hacer cambiar su sentido. Además, el carácter lineal de los enunciados dio lugar a la aparición de los términos tema y rema. Tema.
Comencemos por el primero. Es todo aquello que en un enunciado expresa lo ya conocido o presupuesto y que aporta, por lo tanto, poca información. Rema es lo que expresa lo nuevo. La información no conocida aporta el contenido esencial del texto. Tema y rema no tienen por qué coincidir con el sujeto y el predicado de la oración. En las oraciones interrogativas, por ejemplo, el tema es la palabra interrogativa. En las imperativas es el verbo. En las enunciativas, no obstante, sí suelen coincidir con sujeto y predicado. Los términos tema y rema tienen otros sinónimos: tópico y comentario, presuposición y foco. Estos últimos son términos de Noam Chomsky. Buscadlo y aprended sobre este insigne pensador. Referencia o la referencia. Segundo factor dentro de los factores de coherencia. Se define como el conocimiento del mundo que poseen el hablante y el oyente, el conocimiento sobre la realidad a la que se refieren los signos lingüísticos. Según Lyons, es propiedad de todo signo lingüístico el referirse a algo, una cosa, que está en el mundo real. Cada palabra se refiere a una cosa. Pues bien, para que se produzca comunicación, es preciso que el hablante y el oyente sepan a qué cosa se refiere cada elemento lingüístico, es decir, que conozcan la realidad. Además, es preciso que ambos lo conozcan a la vez. Es lo que se denomina mundo compartido, o lo que denomina Lyons mundo compartido. En tercer lugar, la presuposición. Es toda aseveración no expresada porque se da por supuesta, ya que el hablante la conoce y también el oyente. Muchas presuposiciones están basadas en las referencias, en el conocimiento del mundo que poseen el hablante y el oyente y que por lo tanto no necesitan ser expresadas para la correcta comprensión del mensaje. Tales conocimientos hacen posible además la comunicación, como sabéis y entendéis fácilmente. La oración. Los esquimales cazaban focas y elefantes en el polo. Desde el punto de vista de la lengua, es una oración aceptable. Pero desde el punto de vista del contexto pragmático no lo es, ya que sabemos que en el polo no hay elefantes. Sin embargo, en una situación humorística, por ejemplo, o irónica, sí se podría aceptar, ya que se presupone que lo que se está diciendo no es cierto, sino que es una broma. Habrá cosas del mundo que en un contexto se aceptarán tácitamente, se presuponen, y que sin embargo no serán aceptables en otros contextos. En cuarto lugar, la implicación. Recordamos, dentro de los factores de coherencia. Implicación es lo que un hablante sugiere o quiere decir, pero no dice de forma efectiva. Es un significado oculto o contenido latente. Este problema lo resuelve incluso Juan. Este enunciado implica, a su vez, el problema no es difícil. Juan no es muy listo. Muchas veces la implicación se relaciona con la valoración, positiva o negativa, de algo.
es decir, con la subjetividad. Para que la implicación funcione, el oyente capte el significado oculto. Se han de dar ciertas condiciones. Por ejemplo, en el caso anterior, se ha de conocer a Juan. En definitiva, la implicación se da solo en ciertos casos, en determinados contextos, no en otros. La inferencia, y con esto terminamos los factores de coherencia. Es el proceso por el cual deducimos el significado que pretende enunciar el hablante o escritor. Una determinada aseveración nos lleva necesariamente a otra, y esta a otra. Del enunciado Juan va camino del colegio se pueden inferir dos enunciados más. Juan es estudiante o Juan es profesor. Pero si oímos Juan no pudo controlar la clase, de ello se infiere que Juan es profesor. Estas inferencias o cadenas de enunciados solo son posibles en determinados contextos, en determinadas ocasiones y no en otras. Pues bien, aquí lo dejamos. Nos hemos extendido más allá de las píldoras pedagógicas, nos ha quedado un vídeo más que completo para los estudiantes de primero de bachillerato, concretamente en la asignatura de lengua castellana y literatura. Espero que os haya sido útil el vídeo, interesante, que haya sido de vuestro agrado. Si es así, me gusta, un oportuno feedback. Si juzgáis, valoráis positivamente los contenidos de mi amigo Freud, del canal en el que nos encontramos, os animo a suscribiros. Si no lo conocéis, os animo a daros un paseo por sus contenidos y luego decidís sobre la suscripción. Os recuerdo, como siempre, que mi amigo Freud, que también es el vuestro, está siempre encantado de contar con vuestra atención, con vuestra compañía, con vuestro apoyo y compromiso para con este proyecto que lleva su nombre. Y nada más. Un saludo muy afectuoso para todos y todas, queridos estudiantes, padres, colegas, profesores colegas, padres y madres. Así pretendo simplemente dar a conocer mi actividad docente a mí mismo, como ser humano que enseña entre las distintas actividades profesionales que desarrolla en su vida. Me despido, como digo, con un saludo afectuoso. Mis mejores deseos para todos vosotros y para todas las personas que son importantes en vuestras vidas. Espero que eso que llamamos felicidad, ese ideal, esté cerca o más o menos en alguna medida presente en vuestras vidas. Y si atravesáis alguna dificultad, seguro que pronto encontraréis los recursos que poseéis dentro de vosotros y vosotras para superarla. Y de esa manera creceréis como seres humanos. De eso va la vida, en buena medida. Bueno, como no quiero convertir esto en un ensayo filosófico, me despido. Que estéis bien. Hasta el próximo vídeo. Espero encontrarme con todos vosotros ahí, aunque sea con una pantalla de por medio. Pero siempre cercanos.